Todo comenzó una mañana nublada en la que Augusto, un hombre de mediana edad, cargado de responsabilidad, se dirigía a casa tras una larga jornada laboral. Caminaba por las calles de su barrio, un lugar que solía ser vibrante, pero que ahora se sentía más sombrío, como un recuerdo desvanecido de lo que una vez fue. Mientras daba sus pasos acostumbrados, notó a una joven sentada en la acera. Tenía un aspecto desaliñado. Su ropa rota y sucia hablaba de noches durmiendo en la calle y de un vacío en el estómago que ningún pan podría llenar. Sin pensarlo dos veces, Augusto se acercó a ella. Fue un encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ana, la niña, le echó un vistazo a su billetera brillante y a su reloj de lujo, y, en un momento de desesperación, se aventuró a intentar robarle. Sin embargo, lo que buscaba era alimento, no dinero. Augusto, en lugar de reaccionar con enojo o desprecio, sintió una punzada de compasión. ¿Cómo podía ignorar la vulnerabilidad en sus ojos? Así que, en un giro inesperado, le propuso llevarla a su casa, al menos para darle algo de comer. Ana, sorprendida y algo escéptica, aceptó. Fue un acto que, aún en su sencillez, desató una cadena de eventos que ambos nunca podrían prever. Al llegar a la casa, se encontraron con doña Elena, la madre de Augusto, una mujer mayor, marcada por la enfermedad y por el peso de un pasado del que poco hablaba. La casa siempre había sido un refugio para Augusto, pero ahora, con Ana presente, las habitaciones parecían cobrar vida de nuevo. Ana, con su energía juvenil, empezó a interactuar con doña Elena de una manera que Augusto no había visto en años. Entre risas tímidas y sonrisas sorprendidas, la atmósfera en la casa se volvió un poco más cálida. Los días pasaron y Ana se instaló en casa ayudando con las tareas del hogar. Su presencia comenzó a abrir puertas cerradas que solo traían recuerdos amargos. Sin embargo, lo que Augusto no sabía era que Ana poseía un conocimiento inusual sobre su familia, detalles mínimos que parecía conocer sin haberles discutido. Preguntas sin respuesta comenzaron a surgir en su mente. ¿Quién era realmente Ana? ¿Cómo sabía tanto? A medida que las piezas del rompecabezas se unían, la inquietud brotaba en su interior. Una tarde, mientras doña Elena dormía una siesta en el sillón, Augusto se encontró con Marilia, la cuidadora, quien se preocupaba por la reciente cercanía de Ana. «Es como si conociera cosas que no debería saber», murmuró Marilia. Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Augusto. ¿Quién era esa joven que había entrado en su vida de manera tan repentina? La curiosidad lo llevó a buscar respuestas. Fue entonces cuando, al dar con un viejo álbum de fotos guardado en el desván, se topó con la imagen de Isabel, la antigua empleada de la casa, quien había desaparecido de sus memorias. En ese instante, una conexión fue encendida en su interior. La tarde se tornó más pesada al recordar la historia de Isabel, la madre de Ana, quien había dejado la casa en circunstancias que nunca se discutieron abiertamente. Sin poder contenerse, Augusto decidió enfrentarse a su madre. El ambiente en la habitación era tenso. Él necesitaba respuestas, y doña Elena, visiblemente nerviosa, se negó a mirar a los ojos de su hijo. En ese momento, las emociones comenzaron a brotar. Augusto, con el corazón palpitando y una mezcla de angustia, le preguntó por qué Isabel había tenido que irse y qué tan profundos eran los secretos que había guardado durante tanto tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Elena, con voz temblorosa, comenzó a desenterrar un pasado que había mantenido oculto. A medida que las palabras fluyeron, relatos de traiciones y decisiones difíciles llenaron el aire. Describió cómo la familia, aun teniendo recursos, se había ensombrecido por el miedo a las repercusiones sociales. Las lágrimas de Ana, que entraron a la habitación sin hacer ruido, revelaron más que tristeza. Mostraron el peso de un legado que había
quedado atrapado en el silencio de su madre. En un giro inesperado, la verdad se hizo clara. Ana era, de hecho, la hija de Isabel. Una verdad que hirió, pero también sanó, pues ahora Augusto comprendía el hilo invisible que unía a esa joven con su historia familiar. El descubrimiento lanzó su mundo al revés. La distancia entre ellos se disolvió al instante, pero la mezcla de emociones fue abrumadora. ¿Cómo podría él ahora actuar hacia Ana, sabiendo la conexión que existía? Era como si el destino les hubiera jugado una broma cruel, pero también les había ofrecido un nuevo propósito. Ana, que había estado escuchando desde la puerta, finalmente se asomó, revelando su presencia. Su rostro, que había mostrado una mezcla de esperanza y miedo, ahora reflejaba una determinación inquebrantable. Era como si, en ese momento, se hablara de la redención que todos estaban buscando. La decisión de Ana fue clara, aunque la tristeza la envolvía. Necesitaba tiempo para averiguar quién era ella, más allá de su madre y de los secretos familiares. Su gratitud hacia Augusto por su gentileza era sincera, pero su necesidad de descubrir su identidad era aún más fuerte. La noche llegó con un aire de expectación. Ana le dio un último abrazo a doña Elena, quien, con lágrimas en los ojos, entendía que el futuro de la joven no dependía de su pasado, sino de su propio camino. En sus corazones, una chispa de esperanza había renacido, pero también un vacío, pues sabían que su amor por ella estaba atado a su partida. Cuando Ana salió por la puerta, una parte de la casa quedó atrás, como un eco de risas y secretos olvidados. Todo lo que seguía era incertidumbre. Aún así, el amanecer traería consigo la promesa de nuevos comienzos. Esa mañana, cuando Augusto despertó, la casa se sentía diferente, ausente de la energía que Ana había aportado. Miró a su madre, quien aún parecía atrapada en sus propios pensamientos, y comprendió que el camino hacia la redención y la comprensión sería largo. Pero había algo en el aire, un susurro de que las vidas de todos habían cambiado para siempre. Augusto se perdió en sus pensamientos, aún tratando de digerir lo que había sucedido. ¿Podrían alguna vez reconstruir lo que se había roto? ¿Sería Ana capaz de encontrar su camino de regreso a ellos? Quedaba la esperanza, un sentimiento que a veces se siente frágil, pero que, en ese momento, prometía un futuro lleno de posibilidades. El sol se alzó en el horizonte, y con él, Augusto se encontró atrapado en una profunda reflexión. La falta de Ana resonaba en la casa, un silencio que parecía más pesado que nunca, y la imagen de su rostro decidido se repetía en su mente. Mientras se sentaba a la mesa, con el café humeante en la mano, un nudo de sospecha y culpa se formaba en su pecho. No solo había perdido a una joven que se había convertido en un rayo de luz en su hogar, sino también enfrentado los demonios de su propia historia familiar. Sus pensamientos vagaban hacia el regreso de Ana, preguntándose si realmente encontraría su camino de vuelta, si alguna vez podría perdonarlos por los secretos que habían guardado. Ese día, la casa de Augusto se convirtió en un campo de batalla entre la memoria y la anhelada redención. Después del desayuno, él y doña Elena intentaron retomar la rutina diaria, pero el peso del vacío que dejó Ana era implacable. Doña Elena, todavía abrumada por la revelación y por sus propias decisiones del pasado, luchaba contra la tristeza. Miraba las fotos antiguas, especialmente las de Isabel, y las sombras de los recuerdos parecían cobrar vida, susurrándole sobre decisiones que no solo afectaron a una joven madre, sino también a las generaciones venideras. Mientras tanto, Augusto, con una determinación creciente, decidió que no podía permanecer inactivo. Tenía que encontrar a Ana. Augusto se dirigió a los lugares donde había visto a Ana, preguntando aquí y allá, intentando reconstruir el mapa de su vida.
pero cada intento se sentía en vano. Las calles, ahora familiarmente sombrías, le hablaban de una vida fuera de su comprensión, una lucha que no podía imaginar. Una anciana que conocía a Isabel le contó sobre las dificultades que había enfrentado, y cada palabra parecía ser una llamada de atención sobre lo que su familia había hecho. A medida que se alejaba, un fuego se encendía dentro de él. No podía volver a casa sin Ana. Después de varias horas buscando, el sol empezó a ocultarse y con él se disiparon sus esperanzas. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio a lo lejos una figura conocida. Era Ana, sentada en un banco del parque, mirada perdida en el horizonte. Una mezcla de alivio y miedo lo invadió mientras se acercaba a ella. El encuentro fue tenso, pero lleno de emociones no expresadas. Ana, al reconocerlo, mantuvo la mirada fija en el suelo, como si las palabras que necesitaba pronunciar estuvieran atrapadas en su garganta. Augusto se sentó a su lado y en un profundo susurro le dijo que se preocupaba por ella y que siempre tendría un hogar al que volver. La conversación comenzó lenta, pero fue ganando profundidad. Ana habló de sus temores y de la carga que sentía al ser la hija de Isabel, una mujer que había estado marcada por los secretos de la familia de Augusto. «No quiero estar atrapada en la sombra de una historia que no elegí», confesó. Augusto sintió cada palabra como una punzada en el pecho. La carga de la historia familiar pesaba sobre ambos. Sin embargo, en medio de la tristeza, se dieron cuenta de que compartían un lazo inquebrantable, un hilo de amor y lealtad que comenzaba a bordar una nueva historia. El momento culminante se acercaba cuando Augusto, con voz firme, le propuso a Ana que regresaran juntos a casa. «Podremos enfrentar los fantasmas juntos», le dijo. Ana, aún dudosa, lo miró a los ojos y vio en ellos un reflejo de deseo por redención, tanto para ella como para él. Con un suspiro profundo, ella asintió. Juntos caminaron hacia la casa, sabiendo que en su regreso no solo enfrentaban un pasado complicado, sino que también estaban listos para redactar un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras cruzaban la puerta, doña Elena los recibió con lágrimas en los ojos, marcando el regreso de Ana como un respiro de esperanza. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción y sanación. La casa, que había estado llena de ecos de secretos y dolor, comenzó a llenarse de nuevas risas y pequeños momentos de alegría. Ana se involucró en el cuidado de doña Elena, descubriendo a través de su relación con ella un lado de su historia que no había conocido. Las tardes estaban marcadas por charlas y juegos, mientras ambos comenzaban a conocerse y a fortalecerse en la complicidad que formaban. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. A veces, la sombra del pasado se cernía sobre ellos y las viejas heridas volvían a abrirse. Una noche, mientras cenaban, el tema de Isabel surgió. Doña Elena, con una voz temblorosa, decidió compartir más sobre su pasado y el motivo por el cual había mantenido a su hijo alejado de la verdad. Había miedo en sus palabras, el miedo que había guiado sus decisiones durante años. A veces, para proteger a los que amamos, hacemos cosas terribles, dijo, mirando a Ana con tristeza. La joven, con el corazón desbordante, le pidió a doña Elena que no volviera a esconder verdades, ya que había llegado el tiempo de vivir con transparencia. Fue un momento decisivo, uno en el que las tres personas presentes se unieron en su deseo de una nueva vida. A medida que los días convirtieron en semanas, el trío comenzó a sanar. Las dinámicas familiares se ajustaron y crecieron juntas. Augusto aprendió a abrir su corazón y a aceptar sus errores. Ana encontró el coraje para asumir su identidad, y doña Elena, después de años de sombra, comenzó a brillar con la luz de una nueva perspectiva.
Cada uno de ellos, a su manera, se estaba liberando de cadenas invisibles, y su hogar se transformó en un lugar de amor y redención. La puerta de la casa no solo era un límite físico, sino también un símbolo de la apertura al perdón y a un futuro compartido. No obstante, la sanación emocional no se producía sin retos. Ana tuvo sueños recurrentes sobre un pasado que desconocía, pero que sentía profundamente. Por las noches se despertaba llena de angustia, y Augusto y doña Elena, siempre a su lado, intentaban consolarla. Fue entonces cuando decidieron organizar una visita al viejo barrio de Isabel, donde Ana podría explorar y conectar con lo que había sido su vida antes de llegar a ellos. La idea generó sentimientos encontrados, mientras que para Ana era una oportunidad de conocer su historia. Para Augusto y doña Elena representaba una travesía al doloroso pasado que deseaban dejar atrás. El día de la visita se convirtió en una mezcla de emociones. Ana, acompañada de Augusto y doña Elena, recorrió las viejas calles que una vez vieron a su madre. Cada rincón traía consigo recuerdos y ecos de una vida llena de luchas, amores y pérdidas. Cuando llegaron a la vieja casa de Isabel, Ana sintió una conexión instantánea. Era como si las paredes le susurraran secretos. Este lugar, tan cargado de historia, también le ofrecía respuestas, y una renovada determinación comenzó a brotar en su pecho. Al entrar, descubrieron que la casa estaba vacía, pero aún conservaba una esencia que hablaba de su madre y de las memorias que habían quedado atrapadas entre sus muros. Mientras exploraban, Ana encontró una caja escondida en 1900, un armario, llena de cartas y fotografías. Con manos temblorosas, las revisó una a una, y con cada imagen, una nueva faceta de su madre cobraba vida. En una de las cartas, Isabel escribía sobre sus sueños, sus miedos y los sacrificios que había hecho por amor. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ana al ver la pasión que su madre había puesto en cada palabra, y a través de esas líneas comprendió que el amor trasciende el tiempo y el dolor. Era un momento catártico, un cierre necesario, que ofreció a Ana la oportunidad de perdonar no solo a Isabel, sino también a sí misma. El regreso a casa fue silencioso, pero lleno de entendimiento. Doña Elena abrazó a Ana y le susurró que no era tarde para escribir su propia historia, una que estuviera definida por el amor y no por el sufrimiento. Augustus, sintiendo la magnitud de la transformación, comprendió que en los corazones de todos ellos había un deseo compartido por construir un nuevo legado. Mientras Ana sonreía por primera vez después de tanto tiempo, el hogar donde se encontraban empezó a tener un nuevo significado, no solo como un refugio, sino como un lugar donde se podían entrelazar las historias del pasado y el presente, forjando un futuro más brillante. Una semana después de su regreso, Ana comenzó a sentir que su vida se estaba estableciendo en un nuevo camino. Sin embargo, el eco de los secretos del pasado todavía latía en el aire. Una tarde, mientras ayudaba a doña Elena a preparar la cena, la conversación tomó un giro inesperado. Ana, con la voz temblorosa, le preguntó sobre la relación que tuvo Isabel con Augusto y por qué su madre había tenido que dejar la casa. Doña Elena, sintiendo el peso de la historia que compartían, decidió brindar más detalles. Con lágrimas en los ojos, confesó que Isabel había sido más que una sirvienta. Había sido parte de la familia, una amiga a la que se le había asignado un lugar en sus corazones. La línea que separaba el amor de la traición se volvió difusa en la narración de doña Elena. Ella reveló cómo su propia inseguridad y miedo la impulsaron a actuar de manera egoísta, temerosa de perder su estatus social y lo que consideraba su familia.
Por su parte, Augusto escuchaba atento desde la entrada de la cocina. Con cada palabra, el dolor de la historia se intensificaba en su corazón. Recordaba las risas compartidas y los momentos de calidez que había vivido con Isabel, y no podía evitar sentir un profundo remordimiento por la forma en que habían tratado a su madre. El peso del pasado no solo caía sobre los hombros de Ana, sino que también les pertenecía a ellos. Tras una larga pausa, doña Elena finalizó su relato compartiendo su deseo de reconciliarse con el pasado y de sanar las viejas heridas para poder avanzar como una nueva familia. Inspirada por el coraje que había demostrado doña Elena, Ana decidió que era momento de tomar en sus manos su propia narrativa. En una íntima conversación con Augusto, le propuso que los tres hicieran juntas una visita a Isabel, visitando su tumba, algo que significara un homenaje a la mujer que había dado tanto y que a lo largo de los años había sido olvidada. Augusto, aunque reticente inicialmente por el miedo a enfrentar el dolor, entendió que esa era una parte esencial de la sanación que todos necesitaban. Era hora de honrar la memoria de Isabel y reconocer la vida que había vivido. Ante esta propuesta, doña Elena expresó su temor, pero tanto Ana como Augusto se convirtieron en un ancla de esperanza, instándola a que juntas dieran ese paso hacia la sanación. El día de la visita a la tumba de Isabel llegó. Llevaban consigo flores blancas, símbolo de la paz que buscaban en sus corazones. Mientras se acercaban al cementerio, Ana sintió una mezcla de tristeza y determinación. Al llegar, el aire era pesado pero vibrante. La lápida de Isabel estaba adornada con musgo y carecía del cuidado que merecía. Ana se arrodilló y dejó las flores en la base de la tumba, recordando cada historia que había escuchado de su madre. «Te prometo que no te olvidaremos», susurró con sinceridad, sus lágrimas cayendo sobre la tierra suave. Augusto y doña Elena se unieron a ella, formando un círculo de apoyo. En ese momento, comprendieron que la memoria de Isabel viviría a través de ellos, no solo en sus recuerdos, sino también en su deseo de cambiar el futuro. Cuando regresaron a casa, un nuevo aire de esperanza flotaba entre ellos. Fue entonces cuando Ana comenzó a escribir un diario. Quería documentar su viaje de autodescubrimiento, reflejando cómo había pasado de ser una joven perdida a encontrar su lugar en el mundo. Las páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida, el amor y el perdón, y cada palabra que escribía parecía darle más claridad sobre su identidad. A su vez, Augusto y doña Elena también comenzaron a reflexionar sobre sus propias historias, y esto fomentó conversaciones profundas entre todos sobre sus vivencias y deseos. Así, una vida familiar más rica y comunicativa empezó a brotar en la casa, llenando los espacios vacíos de risas y sueños compartidos. Con el paso del tiempo, Ana se sintió cada vez más integrada en la familia. Decidió inscribirse en una escuela local para continuar su educación, y aunque la idea de regresar a un aula la asustaba, estaba decidida a enfrentar sus miedos. Augusto la apoyó incondicionalmente, prometiéndole que siempre estaría a su lado. Las primeras semanas fueron desafiantes, pero Ana encontró su camino. Poco a poco, comenzó a hacer nuevos amigos, quienes compartían sus historias y aspiraciones. En las horas de almuerzo, hablaban sobre sus sueños y los desafíos que enfrentaban en sus vidas. A medida que se adaptaba, Ana se dio cuenta de que había un mundo lleno de posibilidades y que su historia no estaba definida por su pasado, sino por lo que elegiría hacer con el presente. Un día, mientras estaba sentada con sus nuevos amigos en el parque, Ana conoció a Clara, una chica de blondos cabellos y sonrisa contagiosa.
Clara se abrió a Ana y compartió el dolor por la pérdida de su madre, que había fallecido recientemente. A medida que Ana escuchaba, sintió una poderosa conexión debido a sus experiencias compartidas. Se dieron cuenta de que podían ser un apoyo mutuo. Mientras hablaban, Ana se sintió impulsada a compartir su propia historia y la conexión con su madre, Isabel. Fue un momento revelador, donde comprendieron que no estaban solas y que podían apoyarse en el apoyo de la amistad. Así, su relación se convirtió en una fuente de fortaleza y confianza, y ambas comenzaron a forjar una amistad que trascendía el dolor. Sin embargo, no todo era perfecto. Ana aún lidiaba con momentos de duda sobre su identidad y lugar en el mundo. A veces sentía que el peso de sus orígenes golpeaba sobre ella como una ola, la desbordando. Una noche, luego de una visita a casa, donde surgieron algunos recuerdos de Isabel, Ana se sintió abrumada y escapó a su habitación. Con el rostro escondido entre sus almohadas, dejó que las lágrimas fluyeran, danzando con el dolor de su historia y los secretos que seguían latiendo. Sin embargo, en medio de su tristeza, recordó algo que una vez le había dicho doña Elena. No necesitas llevar la carga de los errores del pasado. Eres libre de forjar tu camino. El recordatorio ofreció un rayo de luz en su oscuridad, y al final, cansada pero determinada, comenzó a escribir en su diario sobre sus miedos y esperanzas. Mientras tanto, Augusto también enfrentaba sus propias batallas internas. A pesar de disfrutar de la nueva vida familiar, a menudo se encontraba reflexionando sobre las decisiones que había tomado en el pasado, cuestionando su papel en la dolorosa historia de Isabel y en el sufrimiento de Ana. En una conversación sincera con doña Elena, se abrió sobre sus temores como padre y el deseo de ser un mejor hombre. Doña Elena, viéndolo vulnerable, le aseguró que había espacio para el perdón y que todos estaban en el proceso de sanar. En esa conversación, se dieron cuenta de que sus historias estaban entrelazadas a través de las decisiones que cada uno había tomado y del compromiso de avanzar juntos. Era un momento reconciliador que los unió aún más, reforzando la idea de que estaban creando una nueva vida juntos. Ana, al observar la conexión que su padre y su abuela habían cultivado, se sintió motivada para llevar a cabo un proyecto escolar sobre la historia de su familia. La idea era presentar no solo los logros familiares, sino también abordar el lado menos brillante que habían enfrentado. A través de este proyecto, Ana sintió que podría mostrar que la vida, con sus altibajos, era lo que formaba la esencia de quienes eran. Esta decisión llevó a una serie de entrevistas familiares, donde cada uno compartía recuerdos, sus propias historias y sus aprendizajes a lo largo de los años. Las revelaciones quedaron grabadas en el corazón de Ana, y al hacerlo, comprendió que las conexiones eran más profundas que las dificultades, fortaleciendo el poder de la familia. A medida que trabajaba en su proyecto, Ana se sintió más segura. Participó en cada clase, la confianza se reflejaba en su entusiasmo y comenzaba a destacar entre sus compañeros. Un día, durante una presentación sobre su proyecto, Ana se sintió abrumada, pero cuando empezó a hablar sobre Isabel y las verdades que había aprendido, su voz se volvió firme y resonante. Al finalizar, recibió una ovación de pie que le llenó el corazón de amor y orgullo. En ese momento, pudo ver la importancia de honrar su pasado y cómo estaba ayudando a crear un futuro diferente. Sus compañeros y maestros se acercaron para felicitarla y por primera vez sintió que realmente pertenecía a ese nuevo mundo. También se dio cuenta de que, aunque el pasado siempre tendría un lugar en su vida, no podía definir su camino por completo. En las semanas siguientes, la vida se sentía más llena de color y significado en la casa. Augusto, al ver la transformación de Ana, se sintió
inspirado a mirar hacia adelante con su propio futuro. Sin embargo, la sombra de los errores de la familia seguía presente. Fue entonces que decidió buscar más información sobre Isabel. Comenzó a investigar en archivos antiguos, buscando noticias que pudieran arrojar luz sobre la historia de su madre. Con cada página que leía, sentía que se sumergía más en el legado de una mujer fuerte y dedicada que había luchado contra las adversidades. Ana, al enterarse de las indagaciones de su padre, se unió a él en la búsqueda, queriendo descubrir más sobre su madre y la historia que había sido borrada por el tiempo. El hallazgo de un viejo periódico que documentaba el trabajo de Isabel en la familia de Augusto les abrió los ojos. Había menciones de sus grandes cualidades y esfuerzos por mejorar su situación laboral, pero también había críticas y rumores que habían circulado sobre la familia. Esto, aunque doloroso de leer, eventualmente se convirtió en un momento de catarsis para ambos. Augusto, aunque dolido por saber lo que había pasado, entendía que no podían cambiar el pasado, pero podían escribir juntos una nueva historia. El trabajo en conjunto fortaleció su vínculo padre-hija, creando una nueva base de confianza y respeto mutuos. El tiempo continuó avanzando y la primavera llegaba a su fin. Ana se preparaba para presentar su proyecto final en una exposición escolar, y la emoción crecía en la casa. Todos se unieron para apoyarla, ayudando a realizar decoraciones y a preparar su discurso. La noche anterior a la exposición, mientras el sol se ocultaba, Ana sintió una mezcla de nervios y emoción. Se acuclilló en el jardín, recordando el camino que había recorrido y las personas que la habían apoyado. En el aire había un sentimiento de gratitud y amor que la envolvía. Cuando Augusto se unió a ella, relajaron sus energías y juntos acordaron que el verdadero éxito de la presentación residiría en el amor y la autenticidad que Ana había encontrado en sí misma. El día de la exposición fue un verdadero evento. La comunidad se reunió, amigos, familiares y nuevos compañeros de clase estaban allí esperando escuchar la historia que Ana había estado construyendo. Al entrar al escenario, se sintió pequeña pero poderosa, consciente de la historia que llevaba dentro y de cómo su voz podía resonar. Con una respiración profunda, comenzó a hablar, y cada palabra fluía con la sinceridad que había cultivado a lo largo de su viaje. Compartió relatos sobre Isabel, la historia de sufrimiento y resiliencia, pero también sobre el amor que había florecido en su familia a pesar de las adversidades. Cuando terminó, el aplauso ensordecedor confirmó que su mensaje había sido claro y recibido con calidez. A medida que se giró hacia su familia, vio las lágrimas en los ojos de doña Elena y el orgullo irrefrenable en el rostro de Augusto. Ese fue el verdadero cierre del pasado y el símbolo del futuro que todos anhelaban construir juntos. Era un momento culminante que señalaba que no solo habían confrontado sus historias, sino que comenzaban a conectarse honestamente entre sí, dejando atrás las sombras para abrirse a un mundo lleno de posibilidades y amor compartido. Ana se sentía en la cima del mundo después de su presentación. Había compartido su historia con un público que la acogió con amor y admiración. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción del momento, sino porque había comprendido que era dueña de su narrativa. Después de la exposición, recibió numerosas felicitaciones y abrazos cálidos de compañeros y profesores, cada uno compartiendo su admiración por su valentía. Sin embargo, lo que más la conmovió fue el abrazo que le dio Augusto. Sus ojos brillaban con orgullo, reflejando el aprecio que él sentía por lo que había logrado. En el fondo, Ana sabía que aquel momento no solo era un triunfo personal, era un triunfo para toda su familia, un paso hacia la sanación colectiva. Los días siguientes tras la exposición, Sintus sintieron diferentes.
En casa había un aire de expectativa y optimismo. Augusto, inspirado por la valentía de su hija, decidió que era momento de enfrentar sus propios demonios. Comenzó a trabajar en su propio proyecto, una investigación sobre la historia de su familia y la verdad sobre Isabel. El deseo de honrarla lo llevó a indagar en archivos y hablar con colegas. Ana, entusiasmada por el trabajo de su padre, se unió a él en su búsqueda, compartiendo anécdotas sobre su madre y sugiriendo lugares donde podrían encontrar más respuestas. Con cada nuevo descubrimiento, los lazos entre Augusto y Ana se fortalecían. Se pasaban horas indagando juntos, riendo y compartiendo historias sobre los vínculos de su familia. Un día, mientras revisaban documentos, encontraron una carta de Isabel dirigida a Augusto. En ella, su madre describía sus sentimientos de amor, esperanza y dolor al dejarlo atrás. Las palabras reverberaron en el corazón de Augusto. Era un recordatorio de lo que la familia realmente significaba, un entramado de amor y sacrificio. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se sintió en paz al comprender que Isabel siempre había estado allí, aunque él no lo supiera. Las noches de estudio se convirtieron en un ritual, cada vez más profundo. También se unieron doña Elena y Marilia, quienes compartieron sus recuerdos de Isabel. Juntas, las mujeres tejían historias, convirtiendo el dolor en un lazo compartido. Ana notó la conexión renovada entre su padre y su abuela. Para ella, cada conversación se convirtió en una lección sobre la importancia de entender el pasado y cómo estos relatos influían en su identidad actual. Mientras tanto, la primavera avanzaba y Ana continuó su escolarización, feliz de haber encontrado su lugar. En el aula se sintió apoyada por sus nuevos amigos, quienes la animaban en cada paso. Su relación con Clara se convirtió en un refugio, una amistad que se nutrió de la sinceridad y el apoyo mutuo. Juntas comenzaban a hablar sobre sus esperanzas para el futuro, los sueños que anhelaban realizar. Ana compartió su deseo de convertirse en escritora y Clara le alentó a plasmar sus historias en papel. Un fin de semana, Ana decidió compartir esta pasión con su familia. Reunió a Augusto y doña Elena en la sala, donde les propuso leerles algunas de sus historias, relatos de su infancia, de la lucha por encontrar su identidad y también cuentos lineales inspirados en la vida de Isabel. Con el corazón en la mano, comenzó a leer. Las palabras parecían cobrar vida, trayendo consigo las memorias de su madre, transformando su dolor en una narrativa llena de esperanza. Doña Elena escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Augusto observaba a su hija con admiración. En ese instante, todos sintieron que las historias podían llenar los espacios vacíos y sanar las heridas del pasado. Con el paso del tiempo, Ana decidió que quería presentar sus escritos en una feria literaria local. Emocionada, comenzó a trabajar en su primer libro. Se dedicó a escribir historias que fusionaban sus propias vivencias con las de Isabel, odiando las injusticias y alabando los momentos de triunfo. El proceso se sintió liberador y mientras escribía podía escuchar la voz de su madre, como si Isabel la guiara cada vez que encontraba la palabra perfecta. La feria literaria se convirtió en una motivación palpable, cada día plagado de nuevos capítulos. A medida que los días pasaban, el estilo de vida de Ana empezó a cambiar. Se volvió más comprometida con sus estudios y su determinación le permitió avanzar. La feria literaria se acercaba y con ello una mezcla de nervios y emoción la invadió. Ella sabía que su historia merecía ser escuchada, pero también era consciente del miedo a ser juzgada. En una noche, durante una cena familiar, decidió abrirse sobre sus miedos. Con la voz entrecortada, les habló acerca de sus inseguridades. Augusto y doña Elena la escucharon en silencio, y una vez que terminó, Augusto tomó su mano y le dijo:
Nadie puede cuestionar la verdad que llevas dentro. Tu voz es valiosa, nunca olvides eso. Las palabras se sintieron como música en sus oídos, y con ese apoyo, cada duda empezó a disiparse. A medida que se acercaba el día de la feria, Augusto y Ana comenzaron a preparar sus materiales. Mientras trabajaban juntos, una idea floreció en la mente de Augusto. Propuso que también participara en la feria, presentando su investigación sobre su familia y la historia de Isabel. La idea encendió una chispa de entusiasmo en Ana, y enseguida fue a contarle a doña Elena sobre este nuevo proyecto. Ambas se sintieron emocionadas. Ver a Augusto enfrentando su historia les daría la oportunidad de cerrar un círculo y demostrar que el pasado podía cambiarse con amor y honestidad. El día de la feria llegó y una energía vibrante envolvía el ambiente. Ana, vestida especialmente para la ocasión, irradiaba confianza. Se dirigió a su stand, donde los libros de otros autores estaban exhibidos. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba el momento de presentar sus relatos. Atenta y nerviosa, se acercó al micrófono y cuando le llegó el turno, el silencio se instaló en la sala. Ella respiró hondo y comenzó a hablar. Sus palabras resonaban, traían consigo el aire fresco de recuerdos, el eco de la lucha y el brillo de la esperanza. Cada historia que leyó llevó a la audiencia a un viaje lleno de emociones, y al final de su presentación se levantó una ovación que reverberó en su corazón. A lo lejos, Augusto observaba, sintiéndose lleno de orgullo. Ese momento reafirmó que la familia había superado muchos obstáculos juntos. Con su corazón pleno, decidió que era el mejor momento para presentar su propio trabajo. Se acercó al mismo escenario, sintiendo que cada paso era un camino hacia la redención. Comenzó a compartir la historia de Isabel, su vida, sus sacrificios y cómo su legado vivía a través de Ana. Las palabras eran un puente entre generaciones. Cuando terminó, un aplauso emergió del fondo del auditorio y la sonrisita se dibujó en los rostros de quienes lo escuchaban. Ante la experiencia compartida, la familia se sentía más unida que nunca. Se abrazaron en el final de la feria, reconociendo que el amor y el entendimiento podían romper las barreras que les habían mantenido separados durante tanto tiempo. Juntos, decidieron que no solo se abrirían a su pasado, sino que también se comprometerían a construir un futuro enriquecido por las lecciones aprendidas. En los días siguientes, el hogar se llenó de nuevas tradiciones. Compartían cuentos cada noche, explorando su historia y creando nuevas memorias. Esto les permitió no solo recordar, sino también crear un espacio seguro donde el amor podía prosperar. Sin embargo, Ana sabía que ese camino no sería siempre sencillo. En las semanas siguientes, la nostalgia y el deseo de Isabel comenzaron a emerger nuevamente. Aunque había logrado compartir su historia con el mundo, a veces se sentía un vacío en su corazón. Fue entonces cuando un día, tras una visita a la tumba de su madre, Ana sintió la necesidad de expandir su legado a través de actos de bondad. Comenzó a organizar encuentros con jóvenes en su barrio, quienes, como ella en el pasado, luchaban por encontrar su camino. Les compartió historias sobre la vida de Isabel, espera y amor, convirtiéndose en un faro de luz para aquellos que más lo necesitaban. Doña Elena notó la transformación de Ana. Cada vez que volvía a casa tras sus actividades, siempre sonreía con una luz fresca, llena de historias. Decidió que era momento de alentar la labor de su nieta. Juntas, comenzaron a planificar eventos comunitarios, mostrando a otros la importancia de construir redes de apoyo, siguiendo la línea del amor y la unidad. El trabajo que estaban realizando se extendió como un eco, alentando a la comunidad a unirse y compartir el amor, transformando el lugar donde vivían en un espacio de esperanza y fortaleza colectiva. Así fue como el ciclo de vida, amor y
Redención continuó en la familia. Un día cualquiera, mientras Ana y Augusto revisaban algunos documentos en casa, se encontraron con un viejo diario de Isabel. Aunque las páginas estaban desgastadas, contenían reflexiones y sueños sobre una vida plena. Este hallazgo les enseñó que, aunque el pasado pudiera ser complejo, cada experiencia podía transformarse en una oportunidad de crecimiento. Juntos decidieron compilar su experiencia como familia, creando un libro que combinara las historias de todos. Ana se sintió emocionada al ver cómo el legado de Isabel se entrelazaba con el de su propia vida y cómo, a través de ello, todos podían dejar una huella en el mundo. Con el tiempo, Ana se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza, no solo para su familia, sino también para aquellos que la rodeaban. La historia de Isabel se convirtió en un legado que se expandía con cada nuevo encuentro, cada nueva historia compartida. Ana aceptó que su vida estaba marcada por el dolor, pero también por la resurrección y la luz. Decidida a nunca olvidar el camino que había recorrido, continuó escribiendo, convirtiéndose en una voz poderosa para los que no tenían una. Entre sus renglones estaba el eco de su madre, el amor de su padre y la fuerza inquebrantable de una nueva familia que había surgido de las cenizas. Cada día se dedicaba a contar y escribir, no solo su historia, sino también la de aquellos que luchaban en silencio. Su diario se llenó de relatos de transformación y esperanza, y su familia se convirtió en un pilar para continuar construyendo su legado. Ana entendió que cada paso que daba era una oportunidad para definir quién era y hacia dónde quería ir. Y así, junto a Augusto y doña Elena, descubrieron que el amor, la verdad y el entendimiento siempre eran el mejor camino hacia adelante, abrazando la historia de Isabel y tejiendo un futuro vibrante y lleno de posibilidades. Mientras Ana continuaba sumergida en sus escritos, el impacto que su historia estaba comenzando a tener en la comunidad se volvía cada vez más evidente. En un evento comunitario, un grupo de jóvenes se acercó a ella, interesados en compartir sus propias vivencias. Ana, sintiéndose impulsada a escuchar y dar voz a aquellos que se sentían perdidos, decidió organizar un círculo de escritura. Se reunió con estos jóvenes semanalmente, brindándoles un espacio seguro donde podían expresarse y compartir sus historias, así como recordar las luchas que habían enfrentado. Cada encuentro se llenaba de risas y lágrimas, y el grupo formaba un vínculo fuerte, apoyándose mutuamente en sus respectivos viajes. A medida que pasaban los meses, Ana vio cómo sus esfuerzos se traducían en un cambio tangible en la vida de estos jóvenes. Algunos comenzaron a publicar sus relatos en redes sociales, mientras que otros se sentían motivados a seguir sus estudios. La proactividad y el compromiso de Ana no solo estaban sanando sus propias heridas, sino que también estaban inspirando a otros a abrazar su narrativa. El reconocimiento de sus propias luchas se convirtió en una herramienta poderosa, y con cada historia compartida, la comunidad crecía más unida. Por otro lado, la relación entre Augusto y doña Elena también evolucionaba. Doña Elena, motivada por el deseo de dejar un legado más honesto, decidió abrir su corazón a los secretos que siempre habían estado ocultos. Un día, mientras estaban sentados en la cocina, comenzó a compartir recuerdos más profundos de Isabel, trayendo a colación momentos que habían quedado sepultados en la memoria. Relató cómo Isabel había enfrentado el juicio de la sociedad con valentía y dignidad, y cuán a menudo había tenido que sacrificar sus propios sueños en aras de proteger a su familia. A través de estas revelaciones, Augusto encontró un nuevo nivel de comprensión y compasión hacia su madre, sintiéndose más unido a ella. Ana se dio cuenta de que, en medio de la labor de ayudar a los demás, el viaje en el que se encontraba su familia era igualmente crucial.
En una cena familiar, durante una conversación sobre el futuro, surgió el deseo de crear un proyecto que convirtiera toda su experiencia en algo tangible. Un libro que contara no solo la historia de Isabel, sino también el viaje de sanación de su familia, los relatos de los jóvenes que habían participado en el círculo de escritura y las historias de aquellos que habían estado ahí para apoyarlos. Esta idea se convirtió rápidamente en un proyecto que las uniría como equipo. Cada miembro de la familia tendría un papel en la escritura, permitiendo que sus voces se entrelazaran. Con cada capítulo, la historia de su familia se expandiría, revelando caminos de redención y amor que debían ser compartidos con el mundo. Mientras trabajaban en el libro, cada uno descubrió algo nuevo sobre sí mismo y sobre los demás. Augusto se sintió inspirado a revisar su legado familiar de una forma diferente. Se tomó el tiempo para hablar con sus amigos y antiguos empleados, quienes habían trabajado con Isabel, recopilando testimonios que enriquecieran la narrativa. Doña Elena, por su parte, comenzó a incorporar sus propias reflexiones sobre el amor y el sacrificio en cada página, revelando su perspectiva sobre las decisiones difíciles que había tomado. Ana, con su pluma lista, llenaba con historias de los jóvenes que había conocido, mostrando la belleza de la resiliencia y la esperanza. Las semanas de arduo trabajo se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento. Tras muchas noches de dedicación y pasión, el libro finalmente cobró vida. Se tituló Raíces de Esperanza, y no fue solo una recopilación de relatos, sino un tributo a Isabel y a todas las mujeres que habían enfrentado adversidades. Organizaron una presentación especial para el lanzamiento del libro y la comunidad se mostró entusiasta ante la oportunidad de celebrar juntos. La sala se llenó de amigos, familiares y jóvenes que habían compartido su viaje. El día del lanzamiento, Ana sintió una mezcla de nervios y emoción. Cuando tomó el micrófono para hablar, se sintió abrumada por el amor y los recuerdos. Compartió cómo su madre, Isabel, había influido en cada una de las páginas del libro y cómo sus luchas habían enseñado a su familia el verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. Cuando terminó, las lágrimas brotaron entre el público y las palmas resonaron en la sala, creando un ambiente de unión y celebración. Fue más que el lanzamiento de un libro, fue la manifestación del amor inquebrantable que gobernaba su familia. El éxito de Raíces de Esperanza se extendió más allá de la comunidad. Con cada copia vendida se sentía el amor que se había puesto en las páginas. La historia de su familia inspiró a otros a compartir sus vivencias y a dar voz a los que se sentían aislados. Ana y su familia comenzaron a recibir invitaciones para hablar en otros eventos y compartieron su viaje de sanación con muchas más personas. Participaron en talleres donde la gente podía explorar su propia narrativa y lágrimas de gratitud llenaban sus encuentros. También comenzaron a recibir apoyo de organizaciones que estaban dedicadas a ayudar a jóvenes en situaciones complicadas. Colaboraron juntos para crear iniciativas que fomentaban la escritura, el arte y el apoyo emocional. Fue reconfortante para Ana ver cómo el círculo de su círculo de escritura se expandía y cómo su historia había ido más allá de sí misma, tocando el corazón de cada persona que cruzaba su camino. Un día, mientras reflexionaban sobre todo lo que habían logrado, Ana, Augusto y doña Elena se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían transformado el dolor y el sufrimiento en un poderoso legado de amor y esperanza. A través de los relatos de Isabel, habían encontrado fuerzas para sanar sus propias heridas y crecer. Juntos, habían construido un hogar donde cada voz contaba, y donde el pasado ya no era un peso, sino una fuente de fortaleza. Con el tiempo, la familia decidió continuar con su labor, dedicándose a ayudar a otros a encontrar sus propias voces. Así,
Ana, junto a su familia, se comprometió a seguir construyendo un futuro pleno de amor, apoyando a jóvenes y recordando que cada historia importa. A través de la escritura, las palabras de Isabel se entrelazaron con las de Ana y Augusto, formando un nuevo lazo que mantendría viva la memoria de una mujer que una vez tuvo que luchar por su propio lugar en el mundo. En este encuentro generacional, la familia se reforzaba y su historia resonaría en el eco de las palabras compartidas, dejando un legado que perduraría en el tiempo. Juntos, continuarían caminando, sintiéndose eternamente agradecidos por el camino recorrido.